11. Hacia la Galilea de los gentiles. De un tal Jesús. Mateo 4,12-17. María era un nombre de mujer muy frecuente en tiempos de Jesús. Magdalena hace referencia a Magdala, probable lugar de nacimiento de esta mujer. María Magdalena es mencionada con frecuencia en los evangelios y en momentos importantes. Cuando escribimos y grabamos estos libretos la presentamos como prostituta, según dijo la tradición. Es un grave error. María Magdalena es una figura enigmática y compleja en la historia del cristianismo. Aunque su vida es relativamente poco conocida, su importancia en la fe cristiana es innegable. Aquí te presento una visión general de quién era María Magdalena. 1. Mujer de origen humilde. Origen. María Magdalena era originaria de Magdala, una ciudad en la región de Galilea. Posible origen. Algunos estudiosos creen que María Magdalena pudo haber sido una prostituta o una mujer que sufría de una enfermedad, pero esto no está confirmado. 2. Seguidora de Jesús. Discípula. María Magdalena fue una de las mujeres que siguieron a Jesús durante su ministerio, junto con otras mujeres como María la Madre de Jesús, María la Madre de Santiago y Salomé. Testigos de la resurrección. María Magdalena fue una de las primeras personas en ver a Jesús resucitado. 3. Importancia en el cristianismo. Primera anunciadora. En los evangelios, María Magdalena es la primera persona que anuncia la resurrección de Jesús a los apóstoles. Apóstol de los apóstoles. Tradicionalmente, se la ha considerado la apóstol de los apóstoles porque fue la primera en llevar la noticia de la resurrección a los demás discípulos. 4. Controversias y mitos. Pecadora arrepentida. A lo largo de la historia, se ha asociado a María Magdalena con una mujer pecadora que fue perdonada por Jesús. Sin embargo, esta idea no está respaldada por las Escrituras. Representaciones artísticas. Las representaciones artísticas de María Magdalena a menudo la muestran como una mujer penitente o con atributos relacionados con la prostitución, lo que ha contribuido a la confusión sobre su figura. 5. La importancia de María Magdalena en la actualidad. Revalorización. En los últimos años, ha habido un movimiento para revalorizar la figura de María Magdalena y reconocer su importancia como seguidora de Jesús y testigo de su resurrección. En resumen, María Magdalena fue una importante seguidora de Jesús y una testigo clave de su resurrección. Aunque su vida es poco conocida, su papel en la historia del cristianismo es fundamental. Es importante recordar que la imagen tradicional de María Magdalena como una mujer pecadora es un mito que no está respaldado por las Escrituras. Desde las orillas del Jordán, Jesús se puso en camino hacia el norte. Es un trayecto largo, de unas 3 o 4 jornadas a pie, que puede recorrerse siguiendo la cuenca del río a través de Perea y la Decápolis, o tomando la ruta de las montañas a través de Samaria. En tiempos de Jesús, el río Jordán era un lugar de gran importancia en la región de Judea y Galilea. Aquí hay información relevante sobre el río Jordán en la época de Jesús. 1. Significado bíblico. El río Jordán tiene un significado bíblico profundo, ya que se menciona en varios pasajes de la Biblia. Fue en el Jordán donde Juan el Bautista bautizaba a las personas, incluido Jesús, marcando el comienzo de su ministerio público. El bautismo de Jesús en el río Jordán es un evento crucial en la vida de Cristo y simboliza su consagración y misión divina. 2. Ubicación geográfica. El río Jordán fluye a lo largo de la frontera entre Israel y Jordania, desde el mar de Galilea hasta el mar Muerto. En tiempos de Jesús, esta región era parte de la Tierra Santa y era un lugar de gran importancia religiosa y cultural para el pueblo judío. 3. Bautismos y purificaciones. El río Jordán era un lugar donde se realizaban rituales de purificación y bautismo en la tradición judía. Juan el Bautista llamaba a las personas a arrepentirse y ser bautizadas en el Jordán como un acto de preparación espiritual para la venida del Mesías. 4. Paso hacia la tierra prometida. Para los israelitas, el cruce del río Jordán representaba un paso crucial hacia la tierra prometida, ya que fue a través de este río que el pueblo de Israel entró en la tierra de Canaán después de su éxodo de Egipto. Este cruce simbolizaba la renovación de la alianza con Dios y la entrada a una nueva vida bajo su guía. 5. Importancia espiritual. El río Jordán era un lugar de encuentro con lo sagrado y de renovación espiritual en tiempos de Jesús. Los eventos que tuvieron lugar en sus aguas,
como el bautismo de Jesús, tienen un profundo significado simbólico y espiritual en la tradición cristiana. En resumen, el río Jordán desempeñó un papel fundamental en la vida religiosa y espiritual de la región en tiempos de Jesús, sirviendo como escenario de eventos significativos en la historia de la fe cristiana. Su importancia bíblica y simbólica lo convierte en un lugar emblemático en la narrativa religiosa de la época. Galilea de los Gentiles es un apelativo que el profeta Isaías dio a las tierras del norte de Israel unos 700 años antes de Jesús. Expresaba con el que aquella zona, fronteriza con la actual Siria, la que en los orígenes del pueblo perteneció a Zabulón y a Neftalí, hijos del viejo patriarca Jacob, parecían como abandonadas de Dios, entregadas a los gentiles, sinónimo de paganos y extranjeros. Eran tiempos en que los galileos eran hechos prisioneros y deportados. Sufrieron mucho y el futuro parecía cerrado para ellos. Isaías les anunció una luz en medio de su oscuridad. Galilea fue la patria de Jesús de Nazaret y cuando él comenzó a anunciar el reino de Dios en tierras galileas, después de su bautismo en el Jordán, Mateo recordó esta profecía de Isaías y la incluyó en su evangelio. La Galilea de los Gentiles es un término que se refiere a una región específica dentro de Galilea, en la época de Jesús. Aquí te explico su significado. Ubicación: la Galilea de los Gentiles estaba ubicada en la parte norte de Galilea, en la región que se extendía hacia el Líbano y Siria. Población: a diferencia del sur de Galilea, que estaba habitada principalmente por judíos, la Galilea de los Gentiles tenía una población mixta de judíos y gentiles, no judíos. Influencia: esta mezcla de culturas y religiones hizo que la Galilea de los Gentiles fuera una región con una fuerte influencia pagana. 2. Importancia: esta zona era considerada pagana por los judíos ortodoxos, ya que se había visto influenciada por las culturas y religiones de las poblaciones gentiles que la rodeaban. Contexto en la vida de Jesús. Ministerio: Jesús pasó gran parte de su ministerio en Galilea, incluyendo la Galilea de los Gentiles. Predicación: su predicación en esta región fue significativa, ya que se dirigía tanto a judíos como a gentiles, desafiando las divisiones culturales y religiosas de la época. En resumen, la Galilea de los Gentiles era una región de Galilea con una población mixta y una fuerte influencia pagana. Jesús llevó a cabo su ministerio en esta región, predicando tanto a judíos como a gentiles, desafiando las divisiones culturales y religiosas de la época. La buena noticia contada al pueblo de América Latina. María y José Ignacio López Vigil. Texto ampliado por inteligencia artificial. Mi nombre es Demim. Soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl.